Imputabilidad del individuo diagnosticado con sadismo sexual. La imputabilidad penal es un concepto crucial dentro del derecho penal, ya que determina si una persona puede ser considerada legalmente responsable de sus acciones. Este principio se basa en la capacidad del individuo para comprender la naturaleza de sus actos, distinguir entre lo correcto y lo incorrecto y actuar conforme a esa comprensión. En casos donde se alega un trastorno mental como el sadismo sexual, es esencial analizar si dicho trastorno afecta a estas capacidades de manera que justifique una exclusión o disminución de la responsabilidad penal. En el marco legal, el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador regula la imputabilidad en los artículos 35 y 36 del COIP. Según el artículo 35, una persona es inimputable cuando, debido a un trastorno mental, carece totalmente de la capacidad para comprender la ilicitud de su conducta o actuar conforme a dicha comprensión. En estos casos, no se amplía una pena, sino medidas de seguridad orientadas a la protección de la sociedad y la rehabilitación del individuo. El artículo 36 del mismo código, por su parte, aborda la semi-inimputabilidad, que aplica cuando la capacidad de comprensión y autodeterminación está disminuida, pero no eliminada por completo. En tales circunstancias se puede imponer una responsabilidad penal atenuada. Este marco normativo busca equilibrar la protección social y el respeto a los derechos de las personas con trastornos mentales. El caso presente. Diagnóstico y hechos relevantes. En el presente caso, analizando, el procesado participó en un crimen atroz que involucró la violación y el asesinato de una menor de 14 años. Las pruebas periciales, la víctima fue sometida a violación extrema antes de ser estrangulada. Durante la investigación se determinó que uno de los involucrados padecía sadismo sexual, un trastorno caracterizado por la obtención de placer a través del sufrimiento de otros. A pesar de este diagnóstico, las evidencias indican que el procesado actuó en premeditación y control de sus actos. La ejecución metódica del crimen demuestra que comprendía plenamente la naturaleza ilícita de sus acciones y actuó conforme a su voluntad. Evaluación psiquiátrica y relación con el crimen. El sadismo sexual es un trastorno de la personalidad que puede influir en el comportamiento del individuo, pero no necesariamente implica una desconexión de la realidad ni la incapacidad de entender la antijuricidad de sus actos. En este caso, la evaluación psiquiátrica no demostró que el trastorno anulase su capacidad de comprensión o autodeterminación. El hecho de que el crimen fuera planeado y llevado a cabo de manera meticulosa refuerza la idea de que el procesado era plenamente consciente de sus actos. Esto descalifica la posibilidad de considerarlo inimputable bajo el artículo 35 del COIP y limita la aplicación del artículo 36, ya que no se evidencia capacidad disminuida significativas en el momento del delito. Conclusión. Tras analizar los hechos, el diagnóstico y el marco normativo, se concluye que el procesado no debe ser considerado inimputable ni semi-inimputable. Su comportamiento deliberado y consciente lo posiciona como plenamente responsable de sus actos. Por lo tanto, debe enfrentar las sanciones correspondientes, según lo establecido por la ley, con el objetivo de garantizar justicia para la víctima y protección para la sociedad. Opinión personal. Desde una perspectiva ética y jurídica, el diagnóstico del sadismo sexual debe ser abordado con seriedad, pero no utilizado como un recurso para mitigar responsabilidades en casos de crímenes tan graves. Las características del delito cometido, la crueldad, la violencia extrema y la meditación reflejan la peligrosidad del procesado y su capacidad de reincidencia. Es inaceptable justificar o reducir
La responsabilidad penal en un caso como este, donde la evidencia muestra un control deliberado de las acciones. Permitir la semi-imputabilidad podría poner en riesgo la seguridad de futuras víctimas y enviar un mensaje erróneo sobre cómo se maneja la justicia en casos de agresión sexual y homicidas. En este sentido, se debe aplicar la imputabilidad plena para garantizar que el procesado reciba una sanción proporcional a la gravedad de sus actos. Al mismo tiempo, el sistema penitenciario debe garantizar medidas de rehabilitación efectivas para evitar reincidencias y proteger a la sociedad en el largo plazo.